Buenas noches, buscadores. Poneos la oreja verde y escuchad la historia de Hans Nicolai y Anders el Afortunado, el cuento noruego del 10 de enero de la colección El Palacio de los Cuentos. Pues señor, esta es la historia que os voy a leer. Un rico campesino tenía dos hijos que se llamaban Hans Nicolai y Anders el Afortunado. Con el mayor resultaba muy complicado llevarse bien, pues apenas nadie hacía buenas migas con él. Le gustaba comer, aún más que a la mayoría de los habitantes de las tierras boreales, aunque estos están muy bien dotados en ese don divino. El otro, Anders, el afortunado, era indómito y revoltoso, pero siempre estaba de buen humor. Por muy mal que le fuera, decía que tenía la fortuna de su lado. Incluso cuando un águila, para defender su nido, le picaba en la cabeza o en la cara y le hacía sangre, él decía lo mismo. No le importaba volver a casa con solo un polluelo de águila. Si zozobraba, y eso no era raro en él, le encontraba en el bote volcado completamente destrozado por la humedad, el frío y el esfuerzo realizado, y alguien le preguntaba, ¿qué tal te va? Y él contestaba, bueno, pues bastante bien, porque me he salvado. La fortuna está de mi lado. Cuando el padre murió, ambos eran ya adultos. Algún tiempo después tuvieron que salir a unos islotes de arena para recoger algunas herramientas de pesca que se habían quedado allí desde la campaña de pesca del verano. Antes el afortunado llevaba consigo el rifle que siempre le acompañaba allá donde fuera. Eran finales del otoño, así que para los pescadores la temporada de Utruk, que es una campaña de pesca de verano, había quedado atrás. Hans Nicolai no habló mucho durante el viaje, pero sin duda iba pensando en esto, en lo otro. Cuando terminaron de recoger sus cosas, pues empezaba ya a anochecer. Oye, Anders el afortunado, ¿sabes una cosa? Esta noche va a hacer mal tiempo, dijo Hans Nicolai mirando fijamente al mar. Quiero decir que será mejor que nos quedemos aquí hasta mañana. Mal tiempo seguro que no hace, contestó Anders, pues las 7 hermanas no tienen su capa de niebla. Vamos a zarpar. Pero entonces el otro se quejó de que estaba cansado, así que al final llegaron al acuerdo de que pasaban allí la noche. Y cuando Anders despertó, estaba solo. No vio rastro de su hermano, ni el bote, hasta que llegó a la punta de la isla, y entonces lo vio allá a lo lejos, como si fuera una gaviota que volaba hacia tierra. Anders el afortunado no acertaba a explicarse qué estaba ocurriendo. Allí había una cesta con provisiones, una escudilla con suero de leche, su rifle y algunas cosas más. Anders no le dio muchas más vueltas. Bueno, seguro que esta noche estará otra vez de vuelta, dijo, y empezó a comerse las provisiones. Es una cabeza de chorlito. Seguro que se acobarda antes de que se le acabe la comida. Pero llegó la noche y su hermano no volvía. Anders el afortunado esperó día y otro día, día tras día, semana tras semana, y entonces comprendió que le había dejado abandonado en aquella isla desierta para quedarse con toda la herencia. Estaba realmente en lo cierto, pues en cuanto Hans Nicolai había llegado a tierra, había hundido el bote y dicho que Anders el afortunado se había ahogado. Pero Anders no se desanimó. Reunió en la playa maderas arrojadas por la costa, cazó aves marinas con su rifle, reunió raíces y troncos y se hizo una balsa de tablas que encontró por ahí esparcidas y pescó abadejos con la caña de pescar que alguien se había dejado por ahí olvidada. Y así que un día que se había hecho a la mar con todo aquello, reparó en un surco que había en la arena. Era como la huella de un gran yate de las tierras boreales. Pudo ver perfectamente las vueltas de las amarras desde el mar hasta la punta de la isla. Y entonces pensó que sí, que no corría ningún peligro, pues acababa de comprobar que era verdad lo que tantas veces había dicho, que el pueblo de los duendes laboriosos tenía allí su morada y desarrollaba un tráfico marítimo, pero que muy activo. Gracias a Dios que tengo esta compañía. Es justo el pueblo más oportuno. Sí, tengo razón cuando digo que la fortuna está de mi lado, pensó para sí Anders el afortunado.
O puede que lo dijera en voz alta, pues de vez en cuando necesitaba hablar un poco. Así sobrevivió el otoño. En cierta ocasión vio un bote y entonces colgó una prenda de una barra y le hizo señas con ella. Pero en ese momento cayó la vela y la gente se puso a los remos y se marcharon, en un abrir y cerrar de ojos. Sin duda había creído que era el pueblo de los duendes laboriosos y que habían enarbolado la bandera y que les estaban haciendo señas y salieron corriendo. El día de Nochebuena oyó violines, música y sonaban en el mar, muy lejos de allí, y cuando salió vio un resplandor que procedía de un yate en las tierras boreales, avanzando hacia tierra. Nadie había visto antes un yate como aquel. Tenía una vela cuadrada, disparatadamente grande, que parecía de seda y sus débiles jarcias no eran más que gruesas de una, eran tan finitas como un alambre. El yate en conjunto era todo lo bello y hermoso que un habitante de las tierras boreales podía desear. Iba totalmente lleno de gente pequeña vestida de azul, pero la que empuñaba el timón era, bueno, es que estaba engalanada como una novia y estaba tan elegante como una reina. Llevaba una corona y un vestido precioso. Anders se dio cuenta de que ella era un ser humano, pues era alta y más guapa que cualquiera de aquel pueblo de duendes. Sí, le pareció la muchacha más bella que él hubiera visto jamás. Así que el yate puso rumbo a tierra, hacia, allí donde estaba Anders el afortunado. Pero como era ágil de ideas, se metió corriendo en la cabaña de los pescadores, descolgó el fusil de la pared, se arrastró por el entarimado y se escondió. Y en un momento el cuarto se convirtió en un hervidero de gente y ya estaba hasta los topes y seguían llegando más y más. Y entonces las paredes empezaron a abrirse. Cuando que el cuarto se amplió en todas las direcciones y se volvió tan magnífico y suntuoso que el cuarto del más rico de los grandes negociantes no podía ser más magnífico que aquel. Era casi como un palacio real. Sirvieron las mesas con los más exquisitos manjares, los platos, las fuentes y todo el resto de la vajilla, bueno, era de plata y de oro, y cuando terminaron de comer, empezaron a bailar. Aprovechando el ruido del baile, Anders el afortunado salió a rastras por el respiradero que había en uno de los lados del tejado, y desde allí se descolgó hasta el suelo. Y luego corrió hasta el yate, lo amarró bien con su eslabón y para mayor seguridad talló con la lanceta una cruz en la pared. Cuando volvió a la cabaña el baile estaba en su pleno apogeo. Todas las mesas, los bancos y las sillas bailaban. Todos los objetos del cuarto también bailaban. La única que no bailaba era la novia, que estaba allí sentada, mirando. Cuando el novio quiso sacarla a bailar, lo apartó de un empujón. Durante un rato todo siguió igual. El músico no se paraba a respirar ni a tomar aliento, ni siquiera hacía intención de desabrocharse los botones. Tocaba sin interrupción con su mano izquierda y llevaba ahí el compás. Llegó un momento en el que el sudor le caía a chorros y ya no podía ver el violín de tanto polvo y de tanto humo que había. Y cuando Anders salió también a él, ahí sintió que le empezaban a bailar los pies a él mismo, que sintió que empezaba a bailar y allí tal cual estaba y se dijo a sí mismo, será mejor que dispare ya o de lo contrario van a conseguir sacarme de mis casillas. Así que empuñó su fusil, lo introdujo en el hueco de la ventana y disparó por encima de la cabeza de la novia, aunque apuntando hacia otro lado, claro, pues si no, la bala podría alcanzarle a él mismo. En cuanto sonó el disparo, todos los duendes se abalanzaron atropelladamente hacia la puerta, pero al salir se dieron cuenta de que el yate estaba amarrado y empezaron a lamentarse y se metieron en un agujero de Half. Half es una montaña, la montaña
que llevarse a alguien a la montaña es característico según esas creencias noruegas, de trolls, de duendes, de jóvenes, de viejos, de hombres, animales, bueno, todos los que corren peligro se los lleva a la montaña. Sin embargo, todos los objetos de plata y de oro se habían quedado allí. Y también la novia que seguía allí sentada. Era como si hubiera recuperado la conciencia de sí misma. Le contó a Anders el afortunado que se la habían llevado a la montaña cuando era pequeña. Y un día su madre había ido al redil a ordeñar y se la había llevado consigo, pero había tenido que volver a casa para hacer alguna cosa, alguna tarea. Así que le había dejado ahí a la niña entre los brezos, bajo un enebro, diciéndole que podía comerse las bayas siempre que dijera 3 veces: las bayas del enebro azul, por Jesucristo en la cruz, las de arándano silvestre por su pasión y su muerte. Pero en cuanto a la madre se había marchado, la niña había encontrado tantas bayas ante sí que se le había olvidado aquella sentencia, y por eso se la habían llevado a la montaña. La única tara que le habían quedado era que había perdido la falange del dedo meñique de la mano izquierda. La muchacha le contó que había estado bien y a gusto con los duendes laboriosos, pero que sentía que no todo estaba en orden. Era como si algo la reconcomiera, y había sufrido mucho por las impertinencias del duende ya entrado en años que le habían destinado por esposo. Pues cuando Anders supo quién era su madre y de dónde procedía, recordó que tenía parientes comunes. Así de pronto, como se suelen decir, pues se hicieron más que buenos amigos. Y entonces Anders el afortunado dijo con razón que la fortuna estaba de su lado. Viajaron a casa llevándose consigo el yate, todo el oro, la plata y todos los objetos de gran valor que habían quedado en la cabaña de los pescadores. De tal forma que la fortuna de Anders superó con mucho la de su hermano, pero este, que se imaginaba de dónde procedía toda aquella riqueza, no quiso ser menos. Sabía que los trolls y los duendes laboriosos solían salir casi siempre en Nochebuena. Por eso, en esas fechas, se puso en camino hacia los islotes de aquella arena. A los islotes de arena, y el día de Nochebuena vio también un fuego o una luz, pero lo que relucía parecía más bien una fosforescencia del mar. Cuando se acercó más, oyó un chapoteo, un aullido espantoso, gritos fríos, penetrantes, y percibió un repugnante olor a alquitrán. Se llevó un susto tan horrible que se subió corriendo a la cabaña de los pescadores y desde allí pudo ver a los fantasmas marinos en la playa. Eran bajos y gordos como un montón de heno. Iban vestidos completamente con pieles, faldas de piel, botas de agua y grandes guantes de lana que les llegaban casi hasta el suelo. En lugar de cabeza y pelo, tenían una maraña de algas. Cuando se arrastraban playa arriba, iban dejando tras ellos un resplandor parecido al de la fosforescencia esa de la corteza de los abedules. Y cuando se sacudían, echaban chispas. Y en cuanto llegaron arriba, Hans Nicolai se subió al entarimado que había hecho su hermano. Los fantasmas marinos arrastraron una gran piedra hasta la cabaña y empezaron a golpear con ella sus guantes para que se secaran. ¡Pah! ¡Pah! Mientras lo hacían, pegaban tales gritos que a Hans Nicolai le entraron escalofríos allí, escondido en aquel desván. Y luego uno de ellos estornudó en los rescoldos para tener fuego en el hogar, mientras los otros metían brezo y maderas arrojadas ahí que había en la costa. Eran tan rudas y pesadas como si fueran de plomo, y el humo y el calor estuvieron a punto de ahogar al que estaba en el desván, a Hans, quien, para poder recobrar el aliento y respirar aire puro, pues intentó salir por el respiradero, pero como él era mucho más corpulento que su hermano, se quedó atascado sin poder moverse hacia afuera ni hacia adentro,
Y entonces le entró miedo y empezó a gritar, pero los fantasmas marinos gritaron más terriblemente aún y aullaron y pegaron alaridos y armaron un escándalo y un alboroto enormes, tanta fuerza por dentro que en cuanto cantó el gallo desaparecieron y Hans Nicolai pues logró soltarse. Así que cuando volvió a casa ya no estaba muy bien de la cabeza. Desde entonces en los graneros, en los almacenes en los que se encontraba, podía oírse a menudo los mismos gritos oscuros y glaciales de los Drangen, que son los fantasmas marinos. Aquí, sí, y antes de morir, sin embargo, volvió a recuperar la razón y, como suele decirse, recibió cristiana sepultura. Pero desde aquel entonces ningún ser humano ha vuelto a poner un pie en los islotes de arena. Se hundieron, o por lo que se cree, los duendes laboriosos se trasladaron, sí, a las islas de Lekang. A Hans Anders el afortunado siempre le fue bien. Ningún barco hacía viajes más felices que el suyo. Cada vez que llegaba a las islas de Lekang, el viento se quedaba en calma y los duendes laboriosos subían a bordo o desembarcaban con sus mercancías. Ahí, pasado un rato, el viento volvía a ser favorable, hacia las montañas o de regreso a casa. Y Anders tuvo muchos hijos y todos ellos fueron muy espabilados, pero a todos le faltaba la falange del dedo meñique de la mano izquierda. Y, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Buenas noches a Laura, Héctor, Aina, Pablo, Lucía, Elena y a todos los que aman los cuentos.